Bueno, se va a hacer un ejercicio de resolución del examen parcial que tuvieron recientemente, es decir, el segundo examen parcial. Vamos a resolver este ejercicio. Dice un helicóptero, deja caer las provisiones, indica que el helicóptero viaja horizontalmente en esta dirección a 25 metros por segundo a una altura h de 90 metros por encima del suelo. Y pregunta, hay tres preguntas: ¿a qué distancia en la horizontal golpea las provisiones respecto a su punto de liberación? ¿A qué distancia en X cae el paquete, por así decirlo? Las componentes de la velocidad al momento del impacto y el ángulo de este vector de velocidad de caída, velocidad final. Entonces, en estos ejercicios es muy importante, como les decía, se hace un recuadrito, se anota los datos que tengo. En este caso tengo la altura h, son 90 metros. Tengo la velocidad inicial en x, 25 metros por segundo. Si se dan cuenta, el ángulo, si se quisiera ver como un tiro parabólico, pero realmente es un tiro semiparabólico porque solo dibuja la mitad de la trayectoria, la mitad de la parábola. Esto significa lo siguiente: el helicóptero se va a seguirse desplazando horizontalmente a 25 metros por segundo. El ángulo, si se quisiera ver como un tiro parabólico, es de cero. No hay ángulo de disparo, por así decirlo, solamente se dejó caer el paquete. Entonces el ángulo es cero. Entonces, por consiguiente, recordarán ustedes en el tiro parabólico que la velocidad en y es la velocidad inicial por el seno del ángulo. Pero si el ángulo es cero, el seno del ángulo es cero. Por eso se dice que la velocidad inicial en y es igual a cero. Aquí es muy importante que se note lo siguiente para que les quede bien claro. En este punto, el paquete del helicóptero se soltó, nada más. No se lanzó hacia abajo, no se lanzó hacia arriba, simplemente se soltó. Entonces, este recorrido se considera como caída libre. ¿Por qué no cae verticalmente? Porque lleva una componente en X. El helicóptero se está desplazando a una velocidad constante de 25 metros por segundo y por esa razón es que muestra la trayectoria de una parábola, pero prácticamente de aquí para acá es caída libre lo que se analiza. Hecho esta referencia, ok, hecha esta aclaración, procedemos a decidir qué fórmulas nos van a servir. Tenemos nuestro formulario. Ahí estamos ya en tamaño normal. Tengo la altura. ¿A qué más me están pidiendo? Me están pidiendo la distancia X, esta distancia X en la que cae el paquete de aquí para acá, esta distancia X. Entonces, no sé esa distancia X, ¿qué más no sé? Y la velocidad final, el vector velocidad final. Este tiene componente en X y va a tener una componente en Y. La componente es X, va a ser la misma, esa no va a cambiar en toda la trayectoria. Entonces es necesario encontrar esta velocidad en Y. ¿Qué más preguntan? El ángulo del impacto. A partir de este se determina el ángulo. Entonces la clave es encontrar estas dos. Básicamente esta, porque el otro ya está dado. Observamos las fórmulas. ¿Qué fórmulas tengo y cuáles me pueden servir?
No conozco el tiempo, eso es otra cosa muy importante. ¿A qué distancia determine y el ángulo de impacto? Aquí lo que se necesita es lo siguiente. El tiempo de caída, el tiempo que estuvo el paquete en el aire. A eso recordarán ustedes que en tiro parabólico se llama tiempo de vuelo, ¿sí? En el tiro parabólico era tiempo de subida más el tiempo de bajada. En este caso solo hay tiempo de bajada. Por eso se considera como que fuera una caída libre. Aquí no me lo están pidiendo, pero es clave para encontrar toda la información que me solicita. El tiempo de vuelo. ¿Qué es el tiempo de vuelo? El tiempo que estuvo el paquete en el aire. Tiempo, paquete en el aire. Hasta que aterrizó. No me lo están pidiendo, pero es un dato que se necesita. Ok, continuamos. ¿Qué fórmulas en mi formulario me van a servir? Me va a servir esta, pero necesito el tiempo de vuelo. Entonces, si ven, ya vimos que el tiempo de vuelo va a ser muy importante. ¿Conozco el tiempo de vuelo? No. ¿Conozco la velocidad inicial? Sí. ¿Conozco la velocidad final? Puedo determinar la velocidad en Y, pero si conocer el tiempo. Todavía no conozco el tiempo. Puedo encontrar la componente Y de la velocidad a través de esta fórmula. Entonces, esta me puede servir. ¿Por qué? Porque tengo datos conocidos, la velocidad inicial que ya sabemos que es cero, se elimina, la gravedad desconocida y la altura Y, la altura H. La altura H ya está dada también, si la conozco. Y veamos qué más. Esta también podría usarla. Y aquí puedo encontrar el tiempo. Ya con el tiempo puedo dirigirme con esta para encontrar la componente en Y o puedo utilizar esta para encontrar la componente en Y. Es indistintivamente cómo lo vamos a usar. ¿Qué otra fórmula va a servir? ¿Qué otra fórmula va a servir? Eh, nada más esas. Entonces, podemos deducir. Vamos a usar esas dos fórmulas para encontrar la altura y para encontrar el tiempo. Y vamos a confirmar con esta si está bien el dato de que hemos encontrado. Vamos a ver cómo. Sustituyo el tiempo que encontré aquí, me tiene que dar esta velocidad. Y si sustituyo esta componente de la velocidad en Y, puedo encontrar el tiempo y me tiene que dar el mismo valor. Vamos a ver si nos da tiempo de hacerlo de las dos formas. La forma más fácil es esta. Por ejemplo, en lugar de Y voy a usar H porque es la letra que más se usa. Dice que H, la altura, otra vez. La altura es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo menos la gravedad. Estas son fórmulas de tiro parabólico, recuerden, por eso está negativo ahí. T al cuadrado dividido 2. Entonces recordarán ustedes que la gravedad es negativa, entonces ahí es donde se elimina ese signo negativo. Me quedaría entonces H, este se elimina, igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. De aquí encuentro el tiempo, despejo el tiempo. Este pasa para allá, multiplicar, me quedaría 2H sobre G. Pero como no me interesa el valor al cuadrado, sino su valor a la potencia 1, entonces esa va a ser la raíz de 2H dividido G. El tiempo entonces es la raíz cuadrada, si no tiene índice es cuadrada, dos veces la altura. Altura son 90 metros, ¿por dónde lo dejé? Ahí está, 90 metros.
2 por 90 dividido la gravedad. Por lo general se toma como 9.8. Esto es igual a decir la raíz cuadrada de 2 por 90 dividido 9.8. La raíz cuadrada de 18 voy a escribir todos los decimales para que a la hora que ustedes lo hagan puedan verificarlo. 3, 6, 7, 3, 4, 6, 94. Voy a aproximar hasta el final. La raíz cuadrada de ese gran número va a ser 4.28, 57, 1,4286 segundos. Entonces podemos aproximarlo a, se dan cuenta que este 8 se aproximaría con este, llegaría a 9, pero podríamos aproximarlo también a 4.3 para usar números más redondos. La cantidad de decimales a usar nos va a dar más precisión. Ok, ya tenemos el tiempo. Con el tiempo, este es el tiempo de vuelo o en este caso es el tiempo de caída. Tiempo de vuelo o tiempo de caída del paquete. Ok, entonces ahora, ¿qué fórmula dijimos que me va a servir? Ya conozco el tiempo, puedo encontrar la componente en Y y vamos a usar luego esta fórmula y vamos a compararlas y van a ver que son decimales los que cambian. Encontremos la más complicada primero para hacerlo más interesante. Dice que la componente en Y, vamos a quitarle el inicial. La componente en Y nada más de la velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado en Y al cuadrado menos 2GH. H. Entonces, esta dijimos que era cero, se eliminaba, la gravedad era negativa, se eliminaba con este signo. Entonces la velocidad, la componente en Y de la velocidad al cuadrado va a ser igual a 2 veces GH. Pero como no me interesa al cuadrado, tiene que ser a la 1. Entonces velocidad, por eso no me gusta hacer la B así porque se me pasa un poquito. Velocidad en Y va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, ahí había puesto eso. Sería 2 por 90 multiplicado por la gravedad que es 9.8. Entonces la velocidad en Y va a ser la raíz cuadrada de ese número. ¿Qué número será? No, 180 por 9.8, 2 por 90 por 9.8, 1764. Entonces la raíz en Y, la componente en Y de la velocidad, perdón, va a ser 42 metros por segundo. Verifiquémoslo así rapidito por la otra fórmula. Como ya tengo el tiempo, ya podría haber usado la otra fórmula que era un poco más sencilla. La componente en Y de la velocidad es igual, decía, la velocidad inicial en Y menos la gravedad que es negativa por el tiempo. Entonces,
Esto se me eliminaba el signo, me quedaba positivo. Velocidad en y es igual a 9.8 por el tiempo, que como aquí ya lo voy a dar aproximado, es que me va a variar un poquito los datos. 9.8 por 4.3. Aquí ya me da 42.14, un poquito más. Si se dan cuenta, es poca la variación en decimales, pero porque este lo usé aproximado. Si yo hubiera usado todos estos decimales, probablemente hubiera llegado exactamente al mismo valor. Entonces vamos a tomar este dato por ser más exacto. Esto era solo para comprobarles que no importaba la fórmula que usara, me tenía que dar el mismo resultado o aproximadamente el mismo resultado. Y confirmamos que sí. Entonces ya tenemos la velocidad, la componente en y de la velocidad, ya tengo el tiempo, ya puedo encontrar la primera cuestión que me hicieron. Era la distancia x. X, el desplazamiento en x, distancia x. Ay, distancia x. Esta va a ser la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces tenemos que la distancia va a ser los 25 metros por los 4.3. Como les digo, aquí estamos ya aproximando, pero es que vamos a tener un ligero margen de error. Si no, tendríamos que usar los 8 o 10 decimales para que nos diera un dato más exacto. Pero ese es un buen aproximado. 25 por 4.3 me da 107.5, como que fuera emisora de radio. 107.5 metros. Esa es la primera respuesta. Luego, ok. Luego me preguntaba, ¿qué hora es que me preguntaba? ¿A qué distancia golpea el suelo? Ya está. Determina las componentes antes de golpear el suelo y el ángulo de impacto. Ok. He de recordar que al momento del impacto, el vector velocidad tiene dos componentes. La componente en X es fija, es constante, eran los 25 metros. Entonces, el vector velocidad final, si lo quieren ver así, velocidad final tiene dos componentes y son la velocidad tiene al cuadrado, tiene la componente en X de la velocidad al cuadrado y la componente en Y de la velocidad al cuadrado. Ok, ese es el vector velocidad en sus componentes. Para ver la magnitud sería, velocidad sería la raíz cuadrada de velocidad en X, que dijimos que era constante, que eran los 25 metros. Y la componente en Y que encontramos, que era 42 al cuadrado. Esto nos va a dar la raíz cuadrada de un número algo grande. 25 al cuadrado más 42 al cuadrado, 2389. Yo creo que iba a salir más grande el número. Entonces la velocidad, la magnitud del vector velocidad es de, saquemos de raíz ese número, nos da 48,7739764 metros. Las dimensionales son metros por segundo. Cuando tenemos tres números que se podrían aproximar entre sí, este aproxima a este, etcétera,
por lo general redondeamos este, ¿verdad? Entonces decimos que la velocidad se puede dar como aproximadamente 48.9. O siendo aún más extremos serían 49, ¿verdad? Para redondear aún más, pero con un decimal aproximado es suficiente. El ángulo. Tenemos dos componentes y ustedes recordarán en trigonometría que el ángulo es un ángulo dado de famoso Pitágoras. Vamos a dibujar un poquito el Pitágoras aquí. Tengo mi triángulo rectángulo. Ahí se me torció un poquito. Ahí está. Si este era el ángulo que yo estaba analizando, este era el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces el ángulo se determinaba como la tangente inversa. Solo le voy a poner cat ad op y cat ad y. Ok, esa es la fórmula como la encontramos. Entonces el ángulo de la velocidad en ese momento, al momento del impacto, recuérdense que va siendo más o menos así, va de caída. Va a tener una componente en X que dijimos que era fija. Componente en X. Y tiene una componente en Y. Se puede tomar este ángulo. Entonces, ese ángulo va a ser cateto opuesto, que sería Y, la velocidad en Y. Recuerden que son velocidades aquí, ¿verdad? Entonces, el ángulo va a ser así. Está. El ángulo sería entonces la tangente inversa del cateto opuesto, que sería la componente de la velocidad en Y. Se ponen aquí para que se recuerden. Y cateto adyacente, adyacente al ángulo, vean, es la componente en X. ¿Sí? Este vector se desplaza aquí para este lado, entonces donde me queda que está del lado opuesto, por si tuvieran alguna duda. Entonces, en valores sería tangente inversa de 42, creo que era, si no estoy mal, sí, 42 dividido 25. Entonces sería el ángulo tangente inversa, hacerlo paso a paso para que se recuerden. 42 dividido 25 da 1.68. Entonces teta sería la tangente inversa de ese valor. Me da un ángulo de inversa 59.23. 59.2372. 80,47 grados. Teta. Podemos colocarle nada más
como 59.2 grados. O inclusive expresarlo nada más como 59. Y esas serían las respuestas que nos están solicitando. Podríamos colocarlas aquí para completar la tabla. Vamos a colocarlas con rojo. El desplazamiento fueron 107.5 metros. Las componentes en X eran 25 y 42. Y el ángulo, vamos a ponerlo por aquí, 59.2 grados. Estas son las componentes del vector velocidad. Y esto sería el ejercicio número 1. Voy a cortar aquí el video y luego en otro hacer el del ejercicio 2 para que en Zoom no nos, puede ser que nos deje a medias con algún ejercicio. Entonces volveremos a registrar o a resolver el ejercicio 2. Hagamos un resumen. Nos está dando chance el Zoom. Tenemos nuestras fórmulas a usar. Es un tiro parabólico o semiparabólico. Anotamos los datos que ya tenemos, que ya nos dieron. Me dieron la altura, me dieron la velocidad en X y nada más. Me pregunta esta distancia que recorrió el paquete, las componentes XY del vector velocidad al impacto en el suelo y el ángulo del mismo. Y no nos lo pidieron, pero lo determinamos la magnitud del vector velocidad. Entonces, el tiempo de vuelo no nos lo pidieron, pero es importante para saber cuánto tiempo duró o estuvo en el aire el paquete. Recordarán lo que dijimos, al momento el helicóptero se está desplazando a 25 metros por segundo en toda la línea horizontal. Él suelta el paquete, es decir, no le imprime velocidad al paquete, simplemente lo deja caer. Entonces, esto se considera caída libre. Pero ¿por qué no cayó directamente abajo del helicóptero? Porque llevaba un desplazamiento, una velocidad en el eje X. Entonces, eso provocó que la componente en X se considera fija en toda la trayectoria y la gravedad va haciendo lo suyo, jalando el paquete hasta que lo lleva al suelo. Entonces, por eso es que muestra una trayectoria semiparabólica por la componente que se le imprimió al inicio en el helicóptero. El helicóptero iba a una velocidad, suelta el paquete a una altura de 90 metros y va a caer hasta aquí. Al momento del impacto, si ya aquí la velocidad en Y inicial es cero, no se le agregó velocidad. La velocidad en X es la que nos dan, el 25 metros por segundo. Otra cosa importante es que también se puede decir que como el ángulo es cero en el que se lanzó el proyectil, la caja, entonces, y sabemos que la componente Y de la velocidad inicial es velocidad por el seno del ángulo. Y si el ángulo es cero, esto es cero, y el ángulo del coseno de cero es 1. Por eso es que no se le toma aquí ningún dato de ángulo a esto. Es un ángulo de 0 grados. Calculamos el tiempo que estuvo en el aire para determinar en cuánto tiempo cayó, se impactó en el suelo. Y ese tiempo fue el que se utilizará para encontrar la distancia X con la velocidad fija. Y encontrando el tiempo que estuvo en el aire por la velocidad inicial en X, encontramos la distancia como un movimiento rectilíneo uniforme. Encontramos la velocidad en Y. Teníamos dos alternativas. Si yo supiera el tiempo, pude haber usado perdón, si hubiera conocido, como no conocía el tiempo, pero sí conocía la altura, usé esta para encontrar la componente en Y de la velocidad. Luego, comprobamos que al encontrar el tiempo y sustituirlo aquí nos da la misma componente de velocidad. El tiempo lo despejamos con esta formulita, con un radical, con una raíz cuadrada.
Aquí encontramos la componente de la velocidad en Y, encontramos el tiempo. Vean, la velocidad inicial en Y es cero, entonces se eliminaba este y se eliminaba este en cualquiera de las dos fórmulas. Despejamos el tiempo como una raíz de 2h sobre G. Este era el tiempo que estuvo en el aire. Aquí encontré la componente en Y de la velocidad sin usar el tiempo. Y aquí ya lo usé y confirmamos que nos daba casi el mismo valor. Los decimales que se usaron fue que nos alteró un poquito en menos de una unidad, en 0.14. Aquí lo que encontramos fue la componente en Y de la velocidad y el componente, la magnitud del vector velocidad tiene la componente en X, que era la fija de 25, más la en Y que encontramos aquí. Hicimos Pitágoras, fue la sumatoria de cada elemento al cuadrado y le extraímos raíz cuadrada y encontramos la magnitud del vector velocidad, 48.9 metros por segundo. Y con estos datos de la componente en X y Y pude encontrar el ángulo. Otra vez recordando a Pitágoras que la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto la velocidad en Y, cateto opuesto la velocidad en Y, cateto adyacente la componente en X. Hicimos el cálculo y nos dio que daba 59.2 grados. Entonces vamos a retornar para resolver el ejercicio 2.